vamos a ver este otro método. Ya creo que a este le está tocando una actualización. Ya han salido cosas nuevas. Desde la época que armé esta presentación me toca actualizarlo un poquitito. Voy a ver si tengo tiempo de actualizarlo, lo que pasa es que siempre las actualizaciones toman su tiempo. Entonces, vamos a ver primero control sintético, o synthetic controls. Synthetic controls. Se puso muy de moda, es muy bonito, en una época estaba súper de moda, ahora está más de moda, diferencia en diferencia, pero este es bonito bajo ciertos contextos. Básicamente la idea es elegir armar un control, pero hacerlo de forma sintética, o sea, no que el investigador tenga que elegir básicamente quiénes van a ser los controles, sino que permitir que los datos le construyan a uno un control sintético, por eso el nombre. Entonces, básicamente es utilizar unos pesos para construir ese control sintético. Y eso es lo que va a servir como contrafactual. Ese contrafactual es llamado el control sintético y es para simular lo que hubiera pasado con la unidad tratada si no hubiese recibido el tratamiento. Es una forma dato intensiva, básicamente computacionalmente intensiva, de tratar de armar el control sintético. Esa es la idea. Básicamente es una generalización un poco simple, pero muy buena de diferencia en diferencia. Nosotros sí nos vamos a dedicar en el último tramo de la clase a dedicarnos 100% a diferencia, clásico y de frontera. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto está basado, los pioneros de esto fueron Abadi, Diamond y Müller, allá por el 2010, o sea, ya hace 15 años, ya pasó algún tiempo. Y la idea de ellos era muy interesante, que era decir, bueno, estoy en California, yo sé que California pasó una proposición que era básicamente para prohibición de cigarrillos. Creo que era básicamente prohibir que la gente fumase en lugares públicos. Esa es la propuesta 99, eso es allá por el 87, si no estoy mal. Y el resto de Estados Unidos no había impuesto una ley similar. Esa es la idea. Esa es la clave. Entonces, la idea es, podríamos hacer, digamos, obviamente, después y antes, y hacer una diferencia en diferencia, pero la idea de esos tres, Abadi, Diamond y Müller, fue, no, dijeron, lo que podemos hacer es reponderar estos estados, porque eran el resto de los estados de Estados Unidos, y armar algo que se le parezca lo máximo posible a California y comparar California contra ese sintético. Esa es en esencia la intuición detrás de control sintético. O sea, es bonito, es muy bonito de usar. ¿En qué forma se hizo esa ponderación? O sea, ¿qué cambiaron? ¿Cómo que cambiaron? Porque uno podría hacer la comparación de estos contra estos y ya. O sea, lo interesante de ello fue hacer este pegue, básicamente. Lograr o sea, reponderar los estados lo mejor posible para que queden lo más pegados acá antes del tratamiento, especialmente esa es la clave. Antes del tratamiento que se parezca lo máximo posible. O sea, decir, bueno, y la idea y la intuición, obviamente, ahí es, si yo estoy logrando que esto esté lo más pegado posible, la intuición te dice, más o menos estoy construyendo un buen contrafactual. Ese es el chiste. Y la idea, obviamente, es que después del tratamiento, esta distancia entre estos dos viene a ser el impacto del tratamiento. Esa viene a ser la intuición, si todo funciona bien. ¿Y por qué tiene ciertas ventajas? Porque la gente le gusta, digamos, control sintético. Vamos a verlo a eso. Pero para que funcione bien se quieren ciertos requisitos. No funciona en cualquier escenario. O sea, lo que vamos a ver precisamente es las ventajas, desventajas y bajo qué contexto funciona bien. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, esto es básicamente lo que voy a hacer, es una guía empírica. O sea, no nos vamos a poner súper picky con el tema teórico, sino que vamos a decir, bueno, ¿qué es más o menos lo que hace el método y bajo qué contexto va a funcionar bien?
Hay mucho más detalle en este resumen de Abadi. Yo uso la versión 2020, creo que él sacó una versión 2021, donde Abadi hace un compilado básicamente de lo que ha avanzado desde el paper pionero de él en esos años. ¿Cuál es la idea? Entonces, esto básicamente viene de allá muy atrás de Abadi y Gardiazabal en 2003. Y después en Abadi y compañía en 2010. La idea era y sigue siendo, ver una intervención agregada. Esa es la primera gran intuición. Tiene que ser algo que afecte no a un grupito chiquito de personas, sino que tiene que ser un grupo grande. Tiene que ser una intervención agregada. Vamos a hablar un poquito de eso. O sea, básicamente que afecta a un número pequeño de número de unidades. Típicamente eso es alguna ciudad, una región, un país. Este método sirve para eso. Pues ya vamos a ver por qué sirve para esos casos. Y hay algún resultado agregado también de interés. Consumo, crimen, PIB, no sé, consumo per cápita, cerveza per cápita. Tiene que ser algo agregado. O sea, es como que esto no sirve mucho, básicamente no sirve. Si uno quiere ver ingreso de la gente. Puede ser ingreso promedio, por ejemplo a nivel ciudad, pero no de la gente. Porque a la gente no la podemos seguir a lo largo de varios periodos y eso va a ser clave para este método. Vamos a entender el por qué. ¿Okay? Obviamente, se puede extender todo este método y hay muchos avances para muchas unidades, obvio. O sea, de hecho, mucho de lo que voy a hablar acá es un compilado del caso clásico, pero hay muchas extensiones, muchas extensiones. La idea es que hay un número de unidades entonces pequeño, o sea, ciudades, estados, países, y la idea es que hay otras unidades no afectadas que puedo combinarlas. ¿Okay? Puedo combinarlas de otra forma diferente para tratar de emular la unidad tratada. Ese es el chiste de control sintético, entonces. Y la idea es transparente en cómo las estamos comparando. Eso es lo otro bonito, o sea, no estamos, el método es bastante transparente en el sentido de cómo está armando ese control sintético, ¿ok? Por eso a la gente también le gusta mucho, ¿ok? Entonces vamos a verlo desde el punto de vista teórico, no es muy difícil, trato de hacerlo, yo trato de seguir a Abadi y me parece que Abadi hace un trabajo bastante amigable sobre cómo pensarlo. Entonces él dice, suponga que tiene J más 1 unidades. O sea, no son infinitas unidades. N no tiene infinito, es un J más 1. Entonces, la idea es que hay una de esas unidades, que vamos a tomar como la 1, que es la unidad tratada. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a pensar es cómo utilizamos las demás unidades para compararlo con la tratada. O sea, lo que tenemos que pensar es que hay una tratada y el resto son controles. Entonces, eso se llama, ese grupo control en esta literatura se llama donor pool. Se llama donor pool. ¿Okay? El conjunto de unidades no tratadas. Acá se le dicen donor pool. Vamos a ver por qué. Se le dice donor pool y no grupo tratado. Tiene su razón de ser. ¿Ok? Entonces, la idea es que tenemos T periodos. Ahí se entra un poquito de series. Tenemos T periodos. Y ahí tenemos T0 periodos antes del tratamiento. Tenemos T periodos antes del tratamiento. Tenemos tener, entonces, eso ya le está poniendo cierta restricción significativa. Sí o sí, para que esto también funcione, tenemos que tener datos antes del tratamiento. Si no, el control sintético no va a funcionar. De hecho, casi todo el método está basado en eso, en tener muchos datos pre-tratamiento. Entonces, la idea es que para cada unidad, J y periodo T, observamos el resultado de interés. ¿Ok? Y hay algunos predictores que también podemos usar. ¿Okay? Entonces, varios puntos. Tenemos que tener unidad tratada, unidades control, periodos buenos números de periodos de tiempos, especialmente periodos antes del tratamiento, y tenemos que tener información de la variable de resultado antes y después del tratamiento, y predictores que podemos llegar a usar. Y esos predictores, esa es la idea, puede incluir rezagos de Y. De hecho, vamos a hablar un poco de eso. En muchos casos, utilizar solo los rezagos de Y a veces funciona bastante bien. Bastante bien. Entonces, eso facilita un poco el análisis porque hace que uno solamente necesite datos del resultado. ¿Ok? Interesante.
Pero la idea es que actúan como predictores. Actúan como predictores. Esa es la clave. La clave acá, por eso a la gente a veces le molesta este método, porque es un método que está muy basado, como le digo a la gente, en el Y sombrero. No está tan basado en el beta. Está basado en tratar de predecir lo mejor posible el Y sombrero para armar el contrafactual. Entonces a la gente muchas veces le molesta eso, le parece un poco extraño. El que ha hecho econometría clásica casi siempre se concentra en el beta y condiciones de identificación. No, esta es una estrategia de identificación. Lo que pasa es que es un poco extraña. Entonces la idea es tener todos los valores, todos los predictores que podamos estudiar en una matriz de K por J. ¿Okay? Los valores de todos los predictores para las J unidades tratadas. Para cada unidad J, la idea es que vamos a definir una respuesta potencial sin el tratamiento. Respuesta potencial sin el tratamiento. Sin el tratamiento. Entonces, tenemos la unidad afectada por la intervención J1 y en el periodo post-tratamiento, obviamente la respuesta, tenemos la respuesta potencial con el tratamiento para la unidad afectada. Obvio. Pero tenemos unidades. En la unidad tratada lo que vemos es su resultado. Listo. O sea, eso es parte fácil. Entonces, el efecto del tratamiento para la unidad tratada en el periodo T, o sea, post-tratamiento, debería ser esta distancia. La distancia entre lo que yo estoy viendo y el resultado potencial. Y recordemos, las bases de evaluación de impacto, por eso yo lo tengo organizado hacia el material, la idea es que aquí no tengo acceso de estas dos partecitas, que es lo que no tengo acceso. Al resultado potencial sin el tratamiento, para los tratados. Eso es lo que no tengo. Bueno, control sintético se trata precisamente de tratar de construir esto. ¿Okay? Es el chiste. Porque esto ya lo tengo. La clave es construir lo otro. ¿Okay? Entonces, la respuesta observada coincide con la potencial, ¿ok? Para la unidad tratada. Lo difícil es estimar este muchacho, ¿ok? Para la unidad tratada. O sea, cómo hubiese evolucionado el resultado de la unidad tratada si la unidad no hubiese sido tratada. Eso es el famoso contrafactual. Es el famoso contrafactual. Es el famoso contrafactual. Y obviamente este es un método que permite que el efecto del tratamiento varíe en el tiempo. El control sintético de lo que se trata es un promedio ponderado de las unidades en el grupo de donantes. De eso se trata básicamente el control sintético. Para que llegara a ese control sintético no está automático. Básicamente lo que hace el control sintético es reponderar, utilizar una matriz, un vector de ponderadores, ¿okay? en todos los J, la J, porque son J, al final eso va de 2 hasta J más 1, esos son J controles, y los estoy reponderando. Suponiendo que ya los tengo esos ponderadores, puedo estimar esto, ¿ok? Entonces, básicamente, yo puedo reponderar los resultados de los controles y obtener este sombrerito. YTN sombrero. O sea, es una estimación de. Estoy haciendo una estimación del control. Reponderando, obviamente, los resultados de los controles. Y, lógicamente, dado esta estimación que yo estoy haciendo, puedo calcular el efecto del tratamiento como la distancia entre lo que yo le veo al tratado menos el control que yo estoy estimando. Control no. El valor de el resultado potencial estimado, ¿ok? Usando el control sintético. Y obviamente típicamente se restringen los ponderadores a que sean no negativos y sumen 1, eso es una trivialidad. Y eso hace que solamente haya un número limitado en el grupo de donantes, por eso se llama grupo de donantes. ¿Okay? Porque ¿qué es lo que va a pasar muchas veces? Como se está restringiendo a que esté entre 0 y 1 y sumen 1, típicamente este proceso muchas veces lleva a que mucha gente que está en el grupo de donantes tenga una ponderación 0. Eso no es anormal. Y va a ser
les diría casi imposible que uno tenga ponderación 1. ¿Okay? O sea, normalmente entonces las ponderaciones van a estar entre 0 y menor a 1. ¿Okay? Las 0 son las que el sistema va a eliminar, porque básicamente son tan diferentes que no vale la pena incorporarlos. Por eso se le dice grupo de donantes o donor pool, porque no vamos a usar a todo el mundo. No vamos a usar a todo el mundo. Obviamente, la primera pregunta es, bueno, pero ¿cómo elegimos los ponderadores? Usted me está suponiendo que usted ya los tiene. ¿Cómo los estimamos? Bueno, hay muchos métodos. ¿Okay? En esta literatura original, obviamente ha habido avances, que la gente que le gusta la parte computacional le gusta estos métodos. Y dice, bueno, lo que podemos hacer es decir, bueno, podemos hacer que sea lo más parecido previo al tratamiento. Esa es la intuición. ¿Okay? Entonces, la idea es ponderar, ¿ok? De forma tal de minimizar este criterio. Hay muchos criterios. ¿Okay? Hay muchos criterios. Entonces, la idea es ver una distancia. Esta es la distancia, digamos, del tratado versus los ponderadores, ¿ok? De los demás, elevado al cuadrado por constantes no negativas, ¿ok? Y va a surgir de acá una optimización, digamos, de los W, ¿ok? Los W están acá. Un vector que va a optimizar esta medida de distancia, básicamente. Restringiendo esta medida, obviamente, a que estos W sean no negativos y sumen 1. ¿Sí? Y lo que se hace es estimar el efecto de tratamiento después haciendo este cálculo. ¿Cuál es la idea? Vamos por parte, porque a veces pues, se puede enredar uno. Entonces, fíjense que estos ponderadores van a la par de cada uno de los predictores. ¿Y qué son esas V, V? ¿Okay? ¿Qué son esas V? Porque suena raro. Eso es básicamente la importancia que tiene cada control. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Para reproducir a la unidad tratada. Eso es lo que estoy indicando. Entonces la idea es que podemos tener muchas posibilidades también de B y de W. Ese es el chiste. Entonces vamos a tener W que depende de B y B que depende de W. Entonces básicamente tenemos un montón de potenciales resultados de esas combinatorias. ¿Okay? ¿Qué la idea es minimizar esta medida de distancia, sujeto a estos ponderadores? Restringidos, obviamente, que sean positivos y sumen 1. Hay muchas posibilidades de hacer eso. Una es lo que se llama la predicción del error cuadrático medio. Esa es una posibilidad. El Mean Square Prediction Error, MSPE. Esto es lo que la mayoría de la gente hace. ¿Hay otros criterios? Sí, hay otros criterios. O sea, se pueden utilizar otros y de hecho hoy en día los comandos que hacen esto le permiten a uno cierta flexibilidad a la hora de usar algún otro criterio de optimización. Porque al final del día son medidas de distancia. Y en matemática, medidas de distancia hay muchas. ¿Okay? Esta es una de tantas. Pero la mayoría de gente usa esto. ¿Okay? Y la idea siempre es optimizar esto para el periodo pretratamiento. Esto ya se va dando cuenta uno bajo qué condiciones va a funcionar bien esto. Entonces, esto va a funcionar muy bien cuando tengamos muchos periodos pretratamiento. Por lo menos, sí, el mean square prediction error se va a minimizar bastante bien. Hay muchas formas de elegir B, o sea, V, esto es para elegir W, tienen V, pero hay muchas, ¿ok? Lean el paper de Abadi, ahí está, o también pueden buscar los papers que citen Abadi y que se usan. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación de cómo funciona esto en la práctica. Y después, obviamente, vamos por partes. Después voy a llegarles yo, no sé si esta clase, probablemente la clase que viene. Tampoco no estamos tan apurados. Vamos a ver una aplicación ya usando Stata desde el inicio. Vamos a ir paso a paso sobre cómo se hace esto. Acá lo que vamos a hacer es ver un paper. Un paper de cómo funciona esto, un paper clásico. ¿Okay? Y el taller es emular, no me acuerdo si este paper u otro paper. Un ejemplito de allá de 2015 es que se le ocurrió a Abadi y compañía en la reunificación de Alemania en 1990. ¿Cuál es la idea? Muy simple, digamos. La idea es que el tratamiento es la reunificación de Alemania en 1990. Caída del muro de Berlín. Entonces se unió Alemania del Este con Alemania del Oeste. Entonces la idea es que
Alemania del oeste estaba mucho más desarrollada que la Alemania del este. Pero entonces hubo que invertir mucho para tratar de levantar a la Alemania del este. ¿Sabes qué tanto? ¿Qué tanto le costó eso? ¿Okay? Pero vamos a tener la Alemania occidental, la occidental o oriental, ¿no? Y vamos a tener el grupo de donantes de los países industrializados. Ese es el chiste. Pero entonces, valores predictores de crecimiento económico pre-reunificación. Pre-reunificación. Y valores de los predictores de crecimiento pre-reunificación para los países industrializados. Entonces, el chiste es muy simple. Este es otro ejemplo. Entonces, tenemos muchos datos para atrás. Esto es el nivel de PIB per cápita. Nivel. Esto típicamente funciona muy bien con variables en nivel. No va a funcionar muy bien con variables en crecimiento. Porque pegar esto es más fácil como las variables están en su nivel. Entonces nos fijemos que esto es Alemania Occidental. Veamos esto. ¿Okay? Entonces la idea es que gracias al método, el método de nuevo computacional, podemos armar el Alemania del Occidente sintético. La idea es que de nuevo la distancia entre el sintético y el tratado viene a ser el pacto de tratamiento. Entonces la idea es que producto de la reunificación, que está acá, si no hubiera sido por la reunificación, quizá a Alemania del Occidente le hubiera ido mejor. Eso es lo que está diciendo acá. Que le hubiera ido mejor. Que básicamente fue muy costosa la reunificación. Muy costosa para Alemania Occidental. Bueno, pero el tema es medirlo, ¿no? ¿Qué es lo que típicamente hace uno? Y de hecho los comandos de control sintético corren esto de forma automática. O sea, esto lo hacen en una fracción de segundo. Entonces la idea es, recordemos, emular lo mejor posible el tratado. Emularlo lo mejor posible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, bueno, esta es mi unidad sintética, estas son las estadísticas que yo estoy usando. Obviamente, la variable dependiente más predictores. Listo. Entonces, lo que debería pasar es que el sintético se debería parecer bastante, por lo menos pretratamiento, obviamente, esto es comparación pretratamiento. Se deberían parecer bastante. Yo debería ver que podría haber diferencias, obvio, pero deberían ser muy chiquitas. De hecho, acá la única que es más o menos diferente es la inflación. Pero el resto de las cosas lo emula bastante bien. ¿Okay? Eso es señal de que la cosa está funcionando bien. Y después lo que uno hace también es mostrar el promedio para los controles. Pero también mostrándole a uno qué tanto está optimizando uno, ¿okay? Respecto de simplemente utilizar la comparación cruda, digamos. O sea, ahí, porque yo podría decidir utilizarla, hacer diferencia en diferencia como toda la vida y listo. Digamos. Pero lo que me está haciendo esto es emularme lo mejor posible, pretratamiento, al tratado. Entonces, esto es una buena señal. Y después, o como una prueba de robustez, utilizar algún otro estimador como el de vecinos cercanos. ¿Okay? E incluso con vecinos cercanos las comparaciones no son tan buenas. Entonces, es señal de que el control sintético está funcionando bien. Entonces, este es el primer paso que uno debería hacer. El primer paso, primero o segundo. El segundo paso que uno debería hacer es mostrar cuáles son las ponderaciones. Y esto que está con línea es que tiene una ponderación cero. O sea, básicamente el método lo que hace es quedarse con lo de la unidad de donante, la que son más importantes. En este caso, Austria es el que se lleva la mayor ponderación. Que tiene algo de sentido dado que Austria es vecino de Alemania. Pero probablemente están muy correlacionados sus ciclos económicos. Sin embargo, toma cosas que no son tan obvias, como Japón, Países Bajos, bueno, Switzerland está bien, y Estados Unidos. Estados Unidos tampoco es tan obvio. Eso es lo bonito, digamos, es un método que le permite hacer una especie de... Voy a dejar que la máquina me elija un poquito por mí. ¿Okay? Pero tengo que ser transparente de lo que está haciendo. Esto es importante. Esto es importante. Dicho eso, esto es lo que está pasando entonces tras bambalinas. O sea, básicamente entonces, este Synthetic West Germany
tiene estas características y estos son los ponderadores que se han utilizado para armar ese West-German. ¿Okay? O sea, básicamente así se están ponderando todas las variables que yo estoy utilizando para armar este sintético. Eso es lo que está diciendo. Obviamente, el sistema no es perfecto. Como todo método econométrico es limitado. Por ejemplo, siempre hay posibilidades de sesgo. Siempre. Siempre. ¿Ok? Pero, por ejemplo, podemos tomar un modelo lineal para Y, porque esto es lo que estamos queriendo predecir al final del día. Esto es el Y potencial que queremos estimar. Y lo que queremos estimar con predictores y otras cosas. ¿Okay? Para que esto es donde va a estar el problema. Más los errores, obviamente. Entonces, esta tendencia temporal, esto no nos va a importar tanto. Esto es básicamente trata de controlar por tendencia, estacionalidad, lo que querramos. Por eso, antes de meterse en este método, es importante limpiar un poquito las series para ver que funcionen bien. Después acá tenemos predictores. Recordemos que los zetas acá, lo que queremos es predecir a Y. Acá no estamos interesados en los titas, en general, sino lo que queremos utilizar es predecir lo mejor a Y. O sea, no estamos muy concentrados en Y sombrero. Solo le digo que esto es medio contraintuitivo con mucha gente. Y tenemos un predictor de vectores, de predictores observados y no observados. Esto obviamente es lo que nos va a molestar. Esto es básicamente cosas que no vemos. ¿Por qué? Porque podríamos estar haciendo mal, de nuevo, armando mal el sintético. Lo que pasa es que, de nuevo, o sea, los criterios de bondad, bueno, mentira. O sea, uno podría hacer todo el esfuerzo e igual no llegar a un buen control sintético. Básicamente, ¿qué significa un mal control sintético? Que estas dos líneas no se pegan. Si esas líneas no se pegan bien, o sea, si nos da una cosa como el sistema está funcionando mal, a que pase es otra cosa. ¿Ok? Porque básicamente... Así en el otro ya, digamos, antes del tratamiento tiene que estar pegadito. en el A se empiezan a... Sí, después lo que pasa después es lo que yo quiero evaluar. Sí, claro, pero me refiero en la práctica de la izquierda, así Acá. se apagan un poco, no hay... No pasa Lo nada. importante es que siga Sí. como la tendencia. No importa incluso si no tienen tendencias diferentes. Si yo gracias a la reponderación logro que se peguen, está todo bien, digamos. O sea, obviamente, lo que decís, si es muy diferente, si te da cosas muy diferentes, obviamente es medio raro que el sistema va a ser capaz de encontrar un buen contrafactual. Ahí lo que estoy mostrando es el caso ideal, donde más hay diferencia, pero no son tan brutales. Tengo la cosa acá, y tengo el tratado aquí, y estos son los controles. El promedio de los controles. Entonces ahí va a funcionar bien, pero claro, si yo veo que este es el tratado y estos son los controles, bueno, el método sí, ahí sí le va a costar un montón encontrar, porque le toca bajarse esto, subirse esto, bajarse esto, subir, o sea, es un enredo, o sea, el método le va a costar, digamos. A menos, obviamente, que recordemos que esto es un promedio de controles. Puede ser que dentro de los controles haya alguno que sí se le parezca al tratado. Entonces, lo que seguramente va a hacer el método es ponderar mucho, como es en este ejemplo, va a ponderar mucho a aquel que se parezca un montón. ¿Okay? Pero obviamente va a costar. Vamos a hablar también de eso, del grupo de donantes. ¿Okay? En serie de tiempo, ¿ok? Esto se denominaría factores comunes, ¿ok? Y estos factores de carga. Nosotros no hemos utilizado esos términos, pero así lo voy a mencionar algo ahí. Bueno. Se puede obtener, obviamente, de datos de panel, ¿ok? Diferencia en diferencia con efecto fijo. O sea, podríamos calcular este modelo utilizando diferencia en diferencia. No es tan complicado. Usamos efecto fijo y chao. Obviamente, supongamos que tenemos un vector, ¿ok? Y los resultados pretratamiento de la unidad tratada y matriz que contiene las mismas variables para las unidades no tratadas. Entonces, estamos comparando, recuerden, permanentemente
tratado versus control. O sea, esa es la esencia de evaluación de impacto. ¿Okay? Tratado versus control, tratado versus control. Eso es lo que está haciendo con esta notación ABAL. Entonces, la idea es, en un escenario ideal, ¿sabes? Que siempre los ideales son, bueno, son una buena forma. Supongamos que pudiésemos encontrar unos ponderadores estrella, o sea, fíjense, no tiene el sombrerito, sino una estrellita. Supongamos que pudiésemos reponderar perfectamente las variables de forma tal de obtener exactamente lo que pasa con el tratado. Ese sería el ideal. ¿Okay? Entonces, ese sería como el santo grial, digamos, bajo este método. ¿Okay? En este caso, si estamos en el escenario fantástico, digamos, el sesgo que tendríamos es controlado por la red entre la escala de perturbaciones, o sea, básicamente esto, y el número de periodos 3 pretratamiento. ¿Okay? O sea, básicamente, si pudiéramos predecir perfectamente eso, solamente nos molesta estas dos cosas, porque esto es por lo que podemos controlar, y esto. O sea, básicamente esto es lo observable y esto es lo no observable. Esto es lo que siempre nos va a molestar. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, mire, incluso si usted tiene el escenario perfecto, que usted puede emular perfecto al tratado, usted tiene una probabilidad de sesgo. Siempre hay una probabilidad de sesgo. Entonces, lo que haríamos es obtener un estimador insesgado para el efecto tratamiento de los tratados. Por otro lado, esto no observado, entonces no puede ajustarse. La pregunta es si podemos reproducir con la mayor precisión esto, incluso si no tenemos acceso a esto. Eso es la idea. La idea es que no tenemos acceso a esto. Entonces, ¿qué tan lejos estamos? Dado que esto no lo puedo observar. Esa es la pregunta que se hace ahora. O sea, básicamente lo que dice es, mire, esto va a ocurrir siempre que las diferencias en los valores de las perturbaciones entre la unidad tratada y el control sintético compensen por las diferencias. ¿Okay? O sea, básicamente, esto, vuelvo a lo que acabo de decir con el grafiquito, lo que pasa es que acá está escrito en forma técnica, pero es la misma idea. ¿Ok? Básicamente, no vamos a tener muchos problemas si las perturbaciones no son demasiado grandes. O sea, básicamente, lo que acabo de hacer en el gráfico, si yo tengo unas cosas que son unas perturbaciones así, no, esto no va a funcionar bien. ¿Okay? Si el número de pretratamiento también es grande, también esto va a funcionar bien. ¿Okay? O sea, es difícil que tengamos mucho sesgo, principalmente si tenemos series que no sean demasiado ruidosas, o que por lo menos si son ruidosas más o menos se parecen mucho. Si tenemos muchos periodos pretratamiento, eso va a ser clave. Entonces, estas son condiciones importantes porque esto nos dice que, básicamente, si ustedes tienen un tratamiento que fue, no sé, en el año 2023 y tienen solamente hasta el año 2020, bueno, están complicados. Les toca tener bastante datos para atrás. ¿Okay? Mucho más. Y cuanto más, mejor. Entonces, antes de que me olvide, entonces, en cristiano, lo que está diciendo eso, es que necesito, para que funcione bien el método, necesito que tener la mayor cantidad para allá y que más o menos sea relativamente suave tanto lo uno como el otro. Más o menos. Y cuanto más, mejor. Si yo tengo pocos periodos, esto va a funcionar bien porque acá no tengo suficiente, básicamente, datos como para poder pegarlo. Ese es el problema que estoy teniendo. O sea, no hay suficiente información. Entonces, si yo tengo, en cambio, algo así, y el control, incluso si el control se comporta también así todo ruidoso, es difícil. Si es tan volátil. ¿Okay? Lo que típicamente uno trataría, y especialmente eso casi con seguridad nos va a pasar cuando tengamos unas series muy frecuentes. Entonces, lo que seguramente nos toque hacer si tenemos una serie muy frecuente y sea demasiado ruidosa, es limpiarla lo máximo que podamos. O sea, por ejemplo, deberíamos limpiarla por estacionalidad, por tendencia o algo como para tener algo, en base a esto, algo un poco más suave. Algo así. Como limpiarle los picos. Como limpiarle los picos. Vamos también a mencionar eso. Obviamente, en la práctica va a ser imposible.
Está difícil, si no imposible. Tener el sintético perfecto. Eso en la práctica no va a pasar, obvio. ¿Okay? Lo máximo que queremos es que se parezca. Que queremos que el sintético que estamos armando con los ponderadores más o menos sea parecido. Eso sí. Queremos que sea más o menos parecido. Obviamente, si, lo que vuelvo a decir, si esto da muy diferente en la práctica, no se procede. Si ustedes hacen todo el esfuerzo y no se parecen, la gente no le va a gustar. No le va a gustar. Va a decir, usted me está inventando cosas, porque básicamente el método está funcionando mal. ¿Mm? Porque y pueden ser infinitas razones. Puede ser que no estemos controlando por suficientes factores, que el grupo de donantes sea malo, que no tengamos suficientes periodos. O sea, hay muchos escenarios para los que no pueden funcionar mal, ¿okay? Toda esta historia. Porque incluso si usted es grande, puede ser que esto no funcione mal. Aunque incluso, y bueno, esto es un buen punto. Si dado el caso que ustedes no tengan demasiados pedidos para atrás, pero tienen un número grande en el grupo de donantes, puede ser. Pero típicamente no es el caso. Por ejemplo, ¿no? Es raro que uno tenga, no sé, un tratado y 900 no tratados. Eso es medio raro en estos casos. Recuerden que acá estamos pensando siempre a nivel agregado. Entonces estamos pensando a nivel departamento. O sea, el único caso donde se me ocurre que podrían ser es si tienen los municipios. Entonces, qué sé yo, los municipios, un país sí pueden estar alrededor de los 1000, en algunos casos. Pero tendrían que tener miles no tratados. O sea, tendrían que tener algo que yo, Bogotá versus el resto de los municipios de toda Colombia, digamos. O sea, eso no es, normalmente no pasa, no diga eso. ¿Eh? Entonces, normalmente hay que tener cuidado con con el grupo de donantes. Hay que pensarlo bien cuál es su grupo de donantes. Si tienen un grupo de donantes muy diferente, tanto en observable, bueno, es muy probable que en observable sea muy diferente. ¿Okay? Entonces, normalmente lo que ustedes tienen que, antes de meterse a hacer esto, lo que la gente dice, mire, antes de poner a correr toda esta historia, y que llegue más o menos, la gente sea medio más o menos parecida, o sea, no meta cualquiera. ¿Qué sé yo? Entonces, por ejemplo, si uno hace un análisis para Colombia, uno metería Latinoamérica, por ejemplo. Razonable. Pero es medio raro meter, no sé, países de Asia. Lo que uno dice, pero comparar con Colombia con Corea es medio raro, ¿verdad? Entonces hay que pensar ese tipo de cosas. ¿Okay? Porque puede ser que simplemente es porque no estamos teniendo cuidado al elegir el número de donantes. ¿Okay? Hoy tenemos que elegir bien las variables. ¿Okay? De nuevo, es un método de predicción. Eso a la gente le molesta. Porque no le termina de gustar porque es un método de predicción. Y muchos economistas no están familiarizados con los métodos de predicción. Entonces, si les van a querer pegar por ese lado, se los pueden pegar porque muchas veces la gente no lo entiende. ¿Okay? Es un método de predicción. ¿Okay? En donde los predictores son fundamentales. Por ejemplo, yo estoy supervisando a una chica del doctorado, a Lucía, y yo le dije, no, use todos. Y obviamente después todo el mundo salió a decir, bueno, pues o sea, todos los predictores. Bueno, pues ¿por qué no? Es un método de predicción, o sea, en los métodos de predicción la gente a veces no está diciendo, yo estoy queriendo evaluar si X afecta a Y. Lo que yo estoy queriendo evaluar es predecir lo mejor Y, me da igual cuál es el predictor, digamos, es otro enfoque. Y a la gente le molesta, le parece raro hacer eso. Pero bueno. Lo mismo que Machine Learning versus estadística. Sí. No importa qué está pasando, Sí, pero la gente no le... La gente que hace mucha econometría inferencial le molesta. Le parece raro, le parece poco serio incluso hacer cosas como esa. Porque es muy data mining, mucho machine learning también. Entonces, típicamente la gente, ante eso, dice, bueno, eso es lo que normalmente la gente empieza. La gente normalmente empieza esta técnica utilizando solamente la variable de resultado. Entonces, eso es la base, la partida. ¿Okay? Es decir, bueno, usas solamente la variable de resultado y sus rezagos. Pero está bien.
¿Ok? Porque ya hemos visto, por eso enseño primero series, ¿ok? Que un gran predictor de una variable es la misma variable. Por eso habíamos hablado en serie AR1, AR2, AR3, o ARIMA, o ARMA, o lo que quieran. Pero normalmente con autorregresivos ya están bastante bien. ¿Ok? Entonces hay veces que esto funciona bastante bien solo con la variable de resultado. No es perfecto, Abadi hace la advertencia, porque dice, bueno, se puede utilizar únicamente eso, pero hay un riesgo de permitir cosas no observables que me puedan molestar después, que estén dentro de la variable de resultado, y yo no lo estoy controlando. Pero típicamente es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida. O sea, únicamente la variable de resultado, y después uno va probando con otros regresores, si uno quiere. ¿Ok? No sería lo... esa es la estrategia usual. ¿Qué es lo que yo sugiero? Usar el resultado e ir probando con todas las otras. Si su variable es muy rica en variables, ¿por qué no usar varias? E ir probando, porque hoy en día las máquinas son bastante potentes y pueden correr esto. Para las máquinas de hoy en día esto es un juego de niños. Para que es pesado, porque uno tiene que correr un montón de regresiones. ¿Okay? Eso es lo pesado. Obviamente, una técnica para evaluar cuáles son los predictores es evaluar el poder predictivo. Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. El poder predictivo de los regresores. Porque vamos a hacemos, es que tienen que pensar que ustedes están usando AR1, 2, 3, 4, y además le están metiendo, es como si fuera un bar. Entonces puede ser un bar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, entonces pueden usar un regresor, dos regresores, tres regresores, cada regresores, entonces la combinatoria ahí les da teniendo infinitos, entonces pueden correr muchas cosas. Lo más importante es que nunca se usan los datos post-tratamiento. Nunca, nunca. Todo lo que estamos hablando en este punto es pre-tratamiento. Nunca post. Si ustedes usan post, están cejando sus estimaciones porque están usando datos del futuro. Se supone que el futuro es lo que ustedes están queriendo evaluar post armado del control sintético. Pero nunca hacer eso. Nunca hacer eso. Dicho eso, la otra cosa que a la gente le molesta es cómo hacer inferencias acá. Pero no, hay que conocer bien el método. El problema que tiene esto... problema no, sí, es un problema. Es que no se pueden hacer pruebas T, ni pruebas F, ni LM, ni phi cuadrado. Entonces a la gente le molesta muchísimo eso. Porque está basado en métodos de permutación. Entonces, porque tienen que pensar que ahora lo que están haciendo, lo que van a hacer, y esa es la intuición, ustedes están comparando puntos contra puntos. Ustedes están comparando este punto contra este punto, este punto contra este punto, este punto contra este punto, este punto contra este punto. Son puntos. No tienen una distribución. Es el problema. Recuerden que las inferencias ustedes están asumiendo que hay una función de distribución con la cual ustedes pueden hacer las inferencias. Pero acá no la hay. ¿Okay? Por eso no pueden hacer pruebas de hipótesis. Entre puntos, porque son dos puntos nada más. Entonces se utilizan otros métodos diferentes para hacer inferencia aquí. A la gente le parece rarísimo. Claro, como en los cursos avanzados de econométrica la gente ha aprendido a hacer inferencia clásica, hacer esto suena súper raro. Entonces lo que se hace es hacer una distribución de permutaciones. ¿Okay? O sea, en vez de suponer que hay una distribución, uno la arma con los datos. ¿Okay? Eso es lo que hace enredado el método. Porque básicamente se reasigna iterativamente el tratamiento entre todas las unidades. ¿Okay? Y se estima placebos en cada interacción. O sea, se está armando una distribución entera. ¿Okay? De posibilidades. Es artificial. Es artificial. ¿Okay? Entonces el efecto del tratamiento se considera significativo cuando su magnitud es suficientemente grande respecto a esa distribución de permutaciones. Entonces fíjense que es completamente diferente. O sea, se salen de la T, de la F y demás. Lo vamos a ver con ejemplos. Ahí se va a notar bien que lo que estoy hablando.
Pero eso ya a la gente le parece rarísimo, porque dice, ¿cómo me puede decir usted de que lo que está captando ahí es el efecto de un tratamiento y no puro ruido? Bueno, hay que convencerlo con esto, porque así es como funciona el método. ¿Qué hacemos? O sea, que de nuevo se sale mucho de la esfera de la econometría clásica, por eso a la gente le molesta. Obviamente, el otro problema es que puede ser que el ajuste del control sintético pretratamiento no sea el mismo para todas las unidades. Pues recuerden que acá están, cuando ustedes están hablando del control sintético, ustedes han corrido un montón de regresiones para tratar de emular la unidad tratada. No están tratando de emular a todas las unidades, solo a ustedes le está importando. Entonces, esa regresión que están corriendo funciona bien para la unidad tratada, pero puede funcionar re mal para las demás unidades. Entonces, también hay que pensar eso. Entonces, otra cosa que se hace, adicional a lo que acabo de mencionar, es un estadístico de prueba que mide el ajuste post-tratamiento respecto al pretratamiento. O sea, básicamente lo que hace es, corro para todos los periodos, ¿ok? De la unidad T, acá la distancia que yo tengo, ¿ok? Post-tratamiento versus pretratamiento, ¿ok? Este es el resultado en el periodo T producido por un control sintético cuando la unidad J está codificada como tratada, ¿ok? O sea, esto lo corro para todas las unidades, no solamente para la 1. Lo corro para todas las unidades. Cuando lo veamos un gráfico, esta fórmula según enredo, parece fácil cuando uno ve el gráfico. Y se usan todas las otras unidades como grupo de donantes. Esto es lo que se denominaría Root Mean Square Prediction Error, RMSPE, del estimador de control sintético para la unidad J. ¿Okay? Y lo que se hace es dividir esto en esto. O sea, la idea, ¿okay? Es que esto debería ser máximo, ¿okay? ¿Okay? Para la unidad tratada. Vamos a ver con un ejemplo. O sea, básicamente esto está midiendo la calidad del ajuste. En la unidad del periodo post-tratamiento relativo a la calidad del ajuste pre-tratamiento. O sea, yo debería lograr que la calidad de ajuste para la unidad tratada acá sea muy alto, que esta distancia sea altísima y sea muy bajo pre. O sea, esto debería ser súper bajo para la unidad tratada y esto debería ser súper alto. O sea, este ratio debería ser máximo para la unidad tratada. Porque recordemos que lo que queremos hacer, para que esto en términos de fórmula se ve horrible. Bueno, ya lo voy a ver en un gráfico. Si R es más grande para la unidad tratada que las demás unidades, ello evidencia que la estimación del efecto de tratamiento es válida. Lleguemos hasta ahí y les muestro rápidamente, después lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Pero no, un ejemplo, este método es muy gráfico, muy gráfico. Entonces, lo que estamos queriendo hacer, recuerden intuitivamente, lo que están queriendo hacer ustedes, pero qué feo. Eso, ahí, ya. Una pregunta, Sí. ¿usted ha hecho análisis funcionales, análisis de datos funcionales? ¿Cómo análisis de datos funcionales? Es una línea de la estadística que es literal no hacer la estadística clásica, sino trabajar sobre la función de probabilidad para diferenciar o hacer relaciones, o sea, todos los métodos de la estadística frecuentista, sí. pero pensada hacia las funciones de probabilidad. Piense en la... O sea, no pensando en la T, sino en las otras. Sí, exacto. Y, no sé, en una secuencia de datos como, no sé, las respuestas galvánicas del cerebro, que son muchísimos datos en un segundo. En un segundo hay un huevo de información. Sí. Entonces es como, no voy a trabajar sobre los promedios y desviaciones estándar de eso, sino que voy a trabajar sobre toda la distribución. Sobre toda la distribución. O sea, escucho esto y no sé si tienen algo de relación con los datos funcionales. Es buena pregunta. A ver si ya me estás matando, a ver si ya no estoy seguro. No, pero yo no, eso sí no lo he hecho. Análisis de ese estilo no, porque normalmente en economía nos lidiamos con tantos datos dentro de un segundo. Hoy en día está empezando a aparecer eso, por ejemplo, los mercados financieros, que hay datos intrasegundos, digamos, el mercado financiero. Pero normalmente no es el caso. O sea, entonces típicamente el economista está con la esperanza, la varianza, y en algunos escenarios ahí con la kurtosis, con otras cosas, con otros momentos de las distribuciones. Pero rara vez toda la distribución, porque normalmente uno no tiene acceso a toda.
Pero sí, podría ser interesante verlo en este escenario. Porque acá básicamente lo que estás haciendo es querer emular eso. O sea, lo que vos estás diciendo es, mira, vos tenés acá. Entonces, si el control sintético funciona bien, este es el sintético que yo armé para el tratado. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que debería pasar? Que esta distancia que yo estoy obteniendo, pre-tratamiento, debería ser súper chiquitita. O sea, el ajuste que yo estoy haciendo pre-tratamiento debería ser perfecto. Y el ajuste post-tratamiento debería ser gigante. Lo que debería pasar, si estoy haciendo bien las cosas, esa es la intuición, es que todos los otros tratamientos que estoy haciendo cuando yo estoy haciendo la permutación deberían funcionar mal. Digamos, o sea, porque básicamente lo que está haciendo ese estadístico que estoy hablando es dividir el ajuste de la banda de ajuste de acá respecto a la de aquí. Y obviamente cuando yo haga la permutación, ¿qué es lo que va a pasar con la permutación? La permutación, a ver, otro color más, púrpura, naranja. Ahí está. Entonces, cuando yo haga la permutación me va a dar, por ejemplo, un sintético me va a dar así. Otro sintético me va a dar así. Otro sintético me va a dar así. Y otro sintético me va a dar así. Y así sucesivamente. O sea, depende cuántos tengo en el control, me van a dar toda una distribución. Entonces, de nuevo, si estoy como medio emulando, digamos, una distribución, más o menos. Entonces, yo estoy como emulando, a ver si tengo más colores, el rojo. Entonces, estoy como queriendo emular la distribución, ¿ok? Más o menos. No es perfecto porque la emulación no va a ser perfecta. Pero la idea es que si todo funciona bien y yo estoy haciendo bien las cosas, esta distancia debería ser máxima solo para la unidad tratada. O sea, contrafactual, digamos. Me puede pasar que alguno de los que yo emulé me dé más. Si alguno de los que yo emulé me da así, por ejemplo, es que hay algún problema, porque evidentemente tengo algún sesgo. O sea, pues se supone que este último no debería ser un no tratado. No me debería dar esto. Significa que estoy emulando mal, armando mal el sintético. ¿Okay? O sea, que el sintético está funcionando para alguien que no es tratado. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado. Entonces esa es la idea de la permutación. Lo vamos a ver con un ejemplo. Ahí se va a notar, pero esa es más o menos la idea. Y lo que hace esto es hacer ese ratio. O sea, sintetiza ese gráfico que acabo de hacer en la estadística. ¿Mm? ¿Por qué a la gente le gusta hacer controles sintéticos? A mí, por lo menos, me parece interesante si se dan las condiciones, lo que acabo de mencionar. Porque pues, se puede hacer una regresión lineal de toda la vida, ¿no? Podríamos simplemente regresar el Y, ¿ok? Con los resultados post-tratamiento de las unidades del grupo de donantes, ¿ok? Tengo los promedios del tratado y los controles, ¿ok? Y poder correr la regresión, digamos, claro, puedo correr la regresión, o sea, donde básicamente estoy haciendo la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Si se acuerdan, de nuevo, que han tomado econometría 1 conmigo, este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios en matrices, o deberían acordarse. ¿Okay? Yo puedo correrlo, digamos, o sea, nada me prohíbe hacer esto, digamos, o sea, hacer la estimación de beta, ¿ok? Utilizando mínimos cuadrados ordinarios, utilizando, digamos, los datos de los controles, ¿ok? De los controles. Y hacer la estimación de tratamiento usando esto y imputándoselo, porque básicamente haría eso, pues este es el estimador más parecido, a los valores que tiene los tratados. Eso como vendría a ser con el efecto del tratamiento. ¿Ok? Estoy haciendo esto. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo tengo, pues, para hacer el álgebra matricial, eso es pura álgebra matricial. Entonces, básicamente es como una reponderación que yo estoy haciendo, eso es lo que está haciendo la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados generalizados, creo que no es el ordinario, pero es básicamente una regresión lineal. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo como evaluación de impacto es estimar lo que saco para los controles reponderado. Eso es en esencia lo que está diciendo esto. Para que está escrito de una forma bastante poco amigable, pero Abadi es buen econometrista, digamos, yo entiendo lo que está queriendo hacer. Está queriéndome mostrar que esta es
cómo se está ponderando básicamente con una regresión. Y la idea es comparar esta ponderación versus la comparación de control sintético. Entonces, básicamente, los estimadores de control sintético excluyen lo que se llama extrapolación. ¿Okay? Esta ponderación, ¿okay?, puede salirse del intervalo 0,1. ¿Okay? Yo no sé qué tan grave es eso. Es buena pregunta. Si esto molesta realmente. Pero Abadi lo defiende como que es buenísimo. O sea, a mí no sé si qué tan grave es eso. Pero es básicamente como que los ponderadores se salen de 0,1, que normalmente es algo que uno no quiere. Uno no quiere que los ponderadores se salgan de ahí. Esto me parece más clave, que es muy transparente. ¿Okay? Cuando ustedes están haciendo una regresión, y de hecho las nuevas métodos de diferencia en diferencia tratan de hacer eso. Tratan de ser muy transparentes sobre quiénes contra quiénes están comparando. Cuando ustedes están haciendo una regresión, ustedes no tienen idea quiénes contra quiénes están comparando. Simplemente están haciendo una regresión. Chao. En cambio, lo que acabamos de ver, en control sintético ustedes saben exactamente qué ponderación tiene cada persona que está en el grupo de donantes. Si es 0, si es 0,15, si es 0,90, ustedes lo saben exactamente, o sea, y lo van a poder calcular. Entonces, en ese sentido es bonito. Entonces, eso se hace súper transparente. ¿Cuál es la discrepancia entre la unidad tratada y la combinación de las unidades no tratadas? O sea, eso es súper transparente en control sintético. Eso sí me parece que está bueno, que es transparente. Un método más transparente. Pero, de nuevo, hay requisitos para que esto funcione bien. ¿Okay? Hay requisitos. Daño del efecto y volatilidad. ¿Okay? Suele utilizar el control sintético para evaluar el efecto de un tratamiento sobre una unidad tratada en comparación con otras unidades no tratadas. Obviamente, es muy difícil, si no imposible, con este método y con casi cualquier otro, evaluar el efecto si el resultado de interés varía muy poco entre el tratamiento. O si el resultado es muy volátil, porque le acabo de decir, si es súper ruidoso y pasa el tratamiento y sigue siendo igual de ruidoso, muy difícil. ¿Okay? Muy difícil. En caso de mucha volatilidad, lo que les decía, normalmente se utilizan filtros de suavizado. Ahí es donde eso no nos hemos metido en esa literatura cuando estuvimos en serie, eso que tomamos todo el tema en serie. Ahí se llaman filtro Hotry-Prescott, filtro de Kalman, hay un montón de filtros, digamos, ahí ya le toca meterse ya fuerte en series, si quieren poner eso. Antes de utilizar control sintético. Entonces, si el resultado es súper volátil, ¿okay? El resultado es súper volátil. Entonces, lo que les digo es, básicamente, si ustedes, de nuevo, acá. Recordemos que el escenario ideal es una cosa así. ¿Qué pasa si ustedes lo que ven, antes de hacer sintético, ven solo esto? Va a ser complicado. Porque no pasó nada. No pasó nada. A menos que el argumento de ustedes precisan demostrar que no pasó nada. Puede ser, quizás, pero lo que yo le digo a todo el mundo, si usted utiliza ese método, usted lo que espera es que esto se vaya para arriba, para abajo. Puede ser también que ustedes lo que quieran es evaluar si en una de esas se fue para acá y para acá. Eso puede ser interesante de por sí. Aunque una de esas se bajó y volvió a subir. Sí, exacto. Que uno dice, porque uno puede querer evaluar eso. Dice, en una de esas tuvo un efecto inmediato, pero después se volvió al punto, a la tendencia inicial. O lo otro que también puede ser súper interesante, y creo que hay varios métodos que tratan de explotar eso, es qué pasa si pasó esto. Eso también sería interesante. Y además el sintético, o sea, básicamente hubo un cambio de tendencia. Súper interesante. Pero si la cosa es muy nada, o sea, si básicamente ustedes ven así, muy difícil. Muy difícil, no van a poder sacar mucho. Especialmente porque después cuando se metan en este método de permutación, la probabilidad de que el método de permutación falle son altísimas.
Pero necesitan algo que más o menos ustedes consideren que sea significativo. Y que se vea. Si no se ve, es difícil. Obviamente, necesitan un grupo de comparaciones. Son medio trivial, porque toca mencionarlo. Hay que elegir bien el grupo de donantes. Eso ya lo había mencionado, pero acá estoy simplemente repitiéndome un poquito. Por ejemplo, no se puede agregar en el grupo a unidades que hayan sido tratadas ante una cosa parecida. Porque es medio raro, digamos. O sea, si ustedes están metiendo, el pacto de una ley, y en el grupo de donantes se aprobó una ley parecida, medio raro, digamos. O sea, están mezclando peras con manzanas, digamos. O sea, básicamente. Y obviamente el tratamiento tiene que estar completamente ausente en la totalidad de los periodos de análisis. Eso es otro punto que la otra vez me lo preguntaron y yo me puse a investigar y era cierto. Porque, ¿qué pasa? Bueno, pues terminemos acá y ya le voy a explicar ese punto. Y obviamente tienen que eliminar también a unidades que hayan sido afectadas por grandes shocks. Por ejemplo, una recesión, una crisis, algo muy grave que haya pasado a alguna de las unidades, también introduce un poco de ruido en todo este análisis. Entonces tenemos que mantener la unidad lo más parecida posible. Entonces, básicamente, recordemos que lo que están haciendo es ustedes analizando el impacto de un tratamiento. Si la tratada está acá, digamos, lo que ustedes esperan es que la mayoría, que casi todos los controles se comporten así. Eso es lo que esperan ustedes. Si hay alguna unidad, por ejemplo, que se ve así, casi con seguridad la deberían eliminar porque se ve demasiado rara. Puede haber un shock, puede haber una recesión. Es demasiado diferente. O peor, que ustedes le digan, que ustedes están evaluando, como les decía, el efecto de una ley y haya alguna unidad tratada que por las razones que sea le digan, no, ojo, que en tal ciudad o en tal estado, en tal año hubo tal ley. Una ley muy parecida. Veamos. Entonces, esta unidad hay que descartarla también. Porque alguien le va a decir, eso no es comparable, porque estuvo todo afectado por el mismo tratamiento. Entonces no lo puede meter usted en el grupo de donantes. Y tampoco se puede si está después del tratamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que ustedes están haciendo es reponderar las unidades de tratamiento, ¿ok? Pretratamiento y post-tratamiento. Entonces, cuando hagan el post-tratamiento, les va a dar una cosa rarísima, porque les va a dar que el sintético, en vez de ser, como yo les digo, como que se comporta todo bonito, les va a dar, por ejemplo, que pumba, pasó así. Y es porque hubo un tratamiento más adelante. Entonces, tampoco puede haber un tratamiento más adelante. Entonces, tienen que estar completamente ausentes. Tratamientos parecidos. Si hay otro tratamiento, otra discusión, digamos. Pero no tiene que ser el mismo un tratamiento parecido. Porque si no, se pierde. ¿Okay? Entonces, no, y ni hablar, digamos, si es la cosa, como les decía anteriormente, súper volátil. Esto tampoco va a funcionar con cosas súper volátiles. Lo otro que esto es fácil de resolver, la no anticipación, que básicamente que los agentes que son parte del análisis no hayan reaccionado de forma anticipada al tratamiento. Eso es fácil. Básicamente lo que ustedes están suponiendo es que la gente no ve, por ejemplo, si es una ley, la gente no reacciona previamente a la opción de la ley. O ustedes saben que va a haber una deducción tributaria, ustedes no reaccionan previamente a la deducción tributaria, sino que simplemente esperan a que ocurra. ¿Okay? Si eso se detecta, porque podría ser, entonces hay que ajustar el momento del tratamiento. O sea, entonces eso no es no es el fin del mundo, digamos. Si uno ve que el tratamiento está acá y justo la serie se cae un poquito antes, no pasa nada. O sea, uno lo pone un poquito antes. Funciona bien, no pasa nada. Después está el tema de no interferencia, que es un poco más difícil, que es que los resultados de la unidad de los grupos de donantes no producen cambio en los resultados de la unidad tratada. Eso puede ser difícil. Eso sí puede ser difícil de asumir muchas veces. Porque ustedes lo que están asumiendo es que, por ejemplo, si algo afectó
qué sé yo, ustedes pueden pensar en, bueno, no hoy en día, hoy en día no es comparable Colombia-Venezuela, pero en una época lo era. Pero si ustedes asumen, digamos, de que hay una crisis en Venezuela, de hecho eso lo pasó, algún efecto en Colombia va a tener. Ya, ustedes no pueden asumir que son independientes. ¿Okay? A pesar de que ustedes en alguna época eran comparables, no pueden suponer que son completamente independientes los tratados de los controles bajo ese escenario. Entonces tienen que ser similares, pero tienen que asumir que el tratado no afecta el control y el control no afecta el tratado. No en todos los escenarios uno puede asumir eso. Entonces eso tiene que verificarse. Entonces lo que hay que fijarse es que las unidades control no sean afectadas por el resultado de la unidad tratada. Eso no siempre es posible. Suponiendo, o sea, porque ahí entra en conflicto lo que ustedes dicen, bueno, pero yo quiero unidades parecidas, pero que sean independientes, medio raro, digamos. Bueno, hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Y hay que ver la variable del resultado. Hay que ver si hay o sea, si uno ve que varias unidades al mismo tiempo, digamos, después del tratamiento son afectadas, entonces porque hay un efecto en común. Porque recuerden, lo que ustedes quieren es que más o menos todas se comporten, los donantes se comporten igual antes y después del tratamiento y el tratado si se modifique. Esta condición de casco convexo es rara. Esto básicamente dice que las estimaciones de control sintético se matan en la idea de una combinación de unidades no afectadas. Ok. Básicamente, que las unidades, que debe verificarse que la diferencia entre las características de la unidad afectada y el control sintético sean pequeñas. Básicamente, eso, condición de casco convexo. Que cuando ustedes construyan el control sintético y su unidad tratada, las diferencias sean chiquitas. Eso es lo que está diciendo en Cristiano. ¿Ok? Básicamente que se tienen que parecer. Si no se parecen, es medio raro, digamos. O sea, están haciendo las cosas mal. Entonces, obviamente, se puede transformar los resultados, quizás, primera diferencia, tasa de crecimiento, pero poca gente hace eso. Y obviamente lo que les decía, lo del horizonte de tiempo. Eso sí lo van a necesitar, si lo quieren usar. O sea, necesitan muchos periodos para atrás, pero además muchos periodos para adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente puede ser la magnitud del efecto, así como la implementación de tratamiento. Hay tratamientos que no se implementan rápidamente. Por ejemplo, mi supervisada que está viendo el tema del proceso de paz, bueno, el proceso de paz se firmó un día, pero hasta que se fueron implementando las otras condiciones del proceso de paz, eso se demoró. Digamos. Eso no fue firmar ya. O sea, cada cosa toma su tiempo. ¿Okay? Las reformas tributarias tienen unas deducciones con determinados tiempos y demás. Entonces hay que tener bastantes periodos para adelante. Obviamente, en términos de datos, tienen que ser de vuelta datos agregados. Datos agregados. Entonces, esto no funciona para microdatos. No funciona, no sirve para microdatos. Esto es para datos agregados, países, ciudades y demás. ¿Okay? Y unidades expuestas y no expuestas. Con los datos agregados no existen, lo que se puede hacer y es válido es utilizar microdatos. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, y en base a la gran encuesta de hogares, arma series. Ahí sí, claro, funciona. No sé si se puede. Hay gente que puede criticar eso, de todas formas, ¿no? O sea, los economistas a veces son bien picky. Porque es como, ay, sí, pero si tenés 80.000 observaciones, ¿por qué lo vas a reducir a 80? Bueno, porque estoy tratando de explotar otra dimensión, digamos, pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Obviamente, de nuevo, suficiente datos preintervención. Para lograr un buen ajuste de la variable resultado, tienen que tener mucho datos pretratamiento, la máxima cantidad. La obtención de datos pretratamiento es clave para que no existan quiebres estructurales en las series. ¿Okay? Si no puede haber quiebres estructurales, no puede haber una cosa así, como le digo, o sea, una cosa súper ruidosa, o sea, si no le toca meterle a una binaria o alguna cosa ahí como para ajustar por eso. Pero necesitan buenos datos para atrás. Si tienen poco dato, bueno, pueden utilizar bastantes predictores. ¿Ok? O sea, si tienen pocos datos, es el caso de Lucía. A Lucía le pasó eso que no tenía tantos datos para atrás, porque no hay tantos datos para atrás antes del proceso de paz. Entonces, lo que ella hizo es compensar eso con bastantes datos de municipio y bastantes datos de predictores. Entonces, uno compensa con otras dimensiones. Eso también es válido. Obviamente, suficientes datos por intervención. Tenés que tener bastantes datos después para evaluar adecuadamente el efecto del tratamiento.
¿Se hacen chequeo de robustez? Claro que se hacen chequeo de robustez. Para ver que esto funcione bien. ¿Ok? Con lo que le digo, backdating, o sea, esto es básicamente cambiar la fecha del tratamiento. Sí, eso es típico. O sea, lo que se hace es básicamente saber que si la fecha está acá, bueno, voy a probar un poco adelante, un poco atrás para ver si la cosa se mantiene. Es básico. Si hay cambio importante, entonces se puede poner en duda la cosa. Esto es similar a lo que se llama placebo de tiempo, ¿ok? En diferencia o chequeo de tendencias paralelas. O sea, básicamente lo que ustedes quieren, ustedes saben que la reunificación fue en el 90, pero si lo mueven para acá, esto debería ser todo igualito. O sea, acá no debería cambiar nada. ¿Okay? Y de hecho eso es lo que les da a ellos. Entonces uno juega a veces un poco con esto, con la fecha, y ver que nada cambia si la fecha se cambia. ¿Okay? Y después lo que se hace también, otros chequeos, es cambiar un poquito el grupo de donantes. De nuevo, ahí nos metemos en un lío, digamos, bueno, pero yo elegí el grupo de donantes de forma que sea lo más parecido, o que sea muy diferente, no sé. Típicamente lo que uno hace es tomar el grupo de donantes, por ejemplo, un chequeo que se hace es, que yo tengo 10, entonces voy eliminando de a uno. Y voy fijándome que los resultados no cambien si yo elimino uno. Esa es una posibilidad. Si cambia un poco los predictores, también eso puede ser, digamos, que cambie alguno que otro predictor. Eso es lo mismo que cuando uno hace regresiones, ¿no? De que uno hace varias regresiones y uno se fija que más o menos los resultados no cambian drásticamente si yo agrego o saco algunos predictores. Entonces, por ejemplo, este es un buen ejemplo de grupo de donantes. Entonces, lo que se hace es lo que se llama Synthetic West Germany Leave One Out. Entonces, esto es el control sintético. Si yo elimino uno de los donantes del grupo, que corre la misma regresión. Y lo que me da es que esta línea sigue estando la más lejos posible y esta es la unidad de comparación original. Entonces, esto es lo que uno quiere, que básicamente no sea una cosa así tan loca, sino que más o menos se queda dentro de esa distribución. Esa es más o menos la idea. Y que no hay nada tan loco acá tampoco. ¿Okay? Eso también es lo que uno quiere. Hago un ejemplito, y con eso cerramos la clase de hoy. Y la clase que viene, veamos un ejemplo práctico con Stata. Es un paper, no, voy a cubrir el paper, es muy sencillo el paper, ya lo hemos visto en los primeros gráficos. Esto es una proposición del 99 en 1988 para el control de tabaco. La unidad tratada es California y el grupo de donantes son todos los otros estados de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, y utilizamos como predictores todo lo que predice cigarrillos, consumo de cigarrillos. Eso es lo que se hace. Entonces, usamos cigarrillos, consumo de cigarrillos, rezago de consumo de cigarrillos y todo lo que prediga cigarrillos. En este caso, PIB per cápita, porcentaje de gente joven, precio de los cigarrillos, consumo per cápita, consumo de otras sustancias como cerveza y así sucesivamente. Y tenemos predictores de consumo de cigarrillos para los otros estados. Entonces la idea es que a ellos les funciona. Porque este es el gráfico que yo mostré al inicio. ¿Okay? Este es el gráfico que yo mostré al inicio. La idea es ver las tripas de eso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las tripas? Esta. Entonces, esta es California y esta es la California sintética. Entonces, esa es la condición cóncava, convexa, no sé. Y tiene que ser parecido. Básicamente, a ojímetro nomás, tiene que ser muy parecido respecto de simplemente usar el promedio. Porque básicamente, si con el promedio se parece, yo podría hacer diferencia en diferencia clase y chao. O sea, pero el sintético me da esto. ¿Ok? Y se ve mucho más parecido. Entonces, es un argumento para usar sintético. Ese es el argumento para usar sintético. Y esta es la aplicación, así como uno mostraría una estimación de control sintético. Uno dice, mira, ante el tratamiento, básicamente está muy alrededor de cero. La diferencia entre el sintético y el tratado. Después del tratamiento, la diferencia tiene que ser grande. ¿Okay? Es lo mismo que hacer este gráfico, ¿okay? Pero centrándolo en cero. Eso es lo que estoy haciendo. Es el mismo gráfico este. Muy sencillo. Y después lo que hago es hacer la misma estimación, pero para todos. Realmente se ve horrible. Se ve horrible. Pero esa es la idea, digamos, que debería verse horrible, porque la idea es que el método está funcionando bien solo para los tratados.
el root mean square prediction error, que es lo que está acá atrás, no tiene por qué ser 0 para todos. Entonces lo que se hace es eliminarlos a los que da horrible y mostrarlo para los que más o menos el ajuste es bueno y mostrar que básicamente esta es la línea de los tratados. Y de hecho no sé por qué la línea está acá. En realidad la línea debería estar aquí. Es por acá. Y vemos que la línea negra está muy lejos de la distribución de las demás. Esa es una prueba de permutación. Y, por último, esto es el histograma de post versus pre-root mean square prediction error. La ratio que les hablé recién es este histograma. Eso es todo. Y lo que uno quiere es que la unidad tratada esté aquí. Si la unidad tratada está por acá, es que la cosa está mal. La unidad tratada debería andar por acá o más lejos todavía. ¿Okay? Eso así como debería verse. Es un escenario ideal. Obviamente de Abadi. ¿Se pueden hacer más cosas con eso? Obvio. Se pueden utilizar múltiples unidades tratadas. Es más complicado, pero se puede. Lucía lo hizo. Básicamente lo que les toca es repetir mismo lo que acabo de hacer, pero por un montón de unidades. Todo lo que acabo de hacer, pero lo tienen que repetir 1000 veces. Para el número de unidades tratadas que sea. Básicamente tienen que agregar y después se agrega. Pero como tienen muchas unidades, tienen que utilizar muchas iteraciones para poder emular a esas personas. Porque ahora tienen que generar no un control sintético, sino, no sé, 5, 10, 20, 100, no sé, el número que sea. Creo que Lucía tiene como 100. Entonces le demoró un montón. Obviamente también hay combinaciones no convexas. Es un poco más raro, pero no es tan importante. Y obviamente también hay muchas formas de obtener ese control sintético. ¿Okay? Y obviamente hay otros métodos más recientes a la permutación. Yo le estoy mostrando lo clásico que muestra Abadi, pero hay otros métodos más modernos que tratan de hacer inferencias sin tener que usar permutación. Pero yo honestamente no los termino de entender. Pueden venir por ese lado de estudiar toda la distribución y demás. Se pueden ver todos los detalles en Abadi. Pueden ver todos los detalles en Abadi. Están todas las extensiones y demás. La clase que viene, vamos a ver este ejemplito en Stata. Vamos a ver ese ejemplito en Stata, que es muy bueno el ejemplo, que es básicamente de unas prisiones, y eso de un paper un poco más reciente de Cunningham. Esto del libro de Cunningham. Cunningham ha escrito un bonito libro y tiene ahí en su página la explicación de esto. Yo descargué el código y lo adapté a mis necesidades para mostrárselos y mostrarle cómo se ve ese ejemplo. Que básicamente construcciones y encarcelamiento de hombres negros en Texas. Vamos a ver ese ejemplo la próxima clase. Yo voy a ver si tengo el tiempo para que, como es miércoles, no creo que tenga tiempo y mañana tengo mil cosas. Pero dentro de lo posible voy a tratar de ver. No sé si a alguien le asigne ese paper para su final. Pero es un bonito paper que utiliza métodos más modernos, que hace todo esto. Utiliza todos estos métodos. Que hace ¿cómo se llama? Que evalúa el efecto Walmart, la apertura de Walmart en mercados laborales de Estados Unidos. Muy bueno, muy interesante. Listo, llegamos hasta ahí por hoy.